Muy buenas tardes, estimada comunidad jurídica. Somos Biloy, el grupo académico, y les damos la bienvenida a esta sección jurídica llamada En Diálogo Con. Siendo la mecánica de las entrevistas, se centrará sobre temas selectos de las distintas ramas del derecho. En esta oportunidad contamos con la gratísima presencia del doctor Gastón Jorge Quevedo Pereira, quien es doctor en Derecho, maestro en Derecho Civil y Comercial, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, catedrático universitario en UPC, UNFB y diversas escuelas de posgrado tales como la UNFB, USMP, UTP, UNSAC, UCB, UPLA, es conciliador extrajudicial y árbitro, es consultor de PNUD, Minjus, codirector de Derecho y Proceso en The Silicon Valley School of Law, SFO, California, miembro del Consejo Consultivo de Derecho y Cambio Social, colaborador de Gaceta Jurídica, conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, paz decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPSI, autor de diversas publicaciones en temas de derecho de familia y derecho administrativo nacionales e internacionales. En esta oportunidad el tema se tratará sobre un tema de derechos de sucesiones, específicamente la legítima. ¿Qué es la legítima, doctor? Bien, muchas gracias. La legítima es una institución, bueno, ante todo muchas gracias, bienvenido a ustedes, a nuestras casas y gracias por la oportunidad. Siempre es muy bueno saber de ustedes, ¿no? Y en lo que necesiten. Mira, legítimo es una institución que realmente no es nueva, ¿no? Aparentemente es nueva. Vamos a ver nosotros de manera muy breve lo que ha pasado en la antigüedad, cómo es ahora, qué proyección puede haber en el futuro. Entonces, la institución en realidad se remonta básicamente a nuestras raíces, al derecho romano germánico, y allí, por ejemplo, ocurrió algo, ¿no? Se estableció lo que se conoció como la querella de inoficiosidad del testamento, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la cuarta falsidia es una institución que la van a ver también ustedes en sus sesiones, que era más o menos para detener la liberalidad que tenía el testador, porque antes no había, cuando comenzó el tema de sucesiones o herencias, no había mucha merma o porcentaje como conocemos ahora en cuanto a la repartición de los bienes en este caso. Lo que se quería pues era más o menos conservar una parte del patrimonio del causante para los familiares más cercanos. Ahí viene una de las reglas, que significa de que en materia sucesoria los órdenes más cercanos excluyen a los más lejanos en este caso. La regla base, ¿no?, para el tema sucesorio, ¿no? Ahora, en el derecho primitivo germánico más o menos se hablaba ya de una especie de copropiedad familiar en este caso, y la legítima, bueno, representaba pues una potestad del causante para exponer solo una parte. Propiamente nace en derecho romano germánico esta, se puede decir en realidad obligación, ¿no?, para que solamente se disponga de una parte del patrimonio que tenga el causante en este caso. Ahora, ¿qué pasó en el tema nacional, en el tema local? Nosotros hemos tenido en realidad algunas modificaciones, no muchas en realidad, solo en porcentaje. Por ejemplo, mira, en el Código de 1852 no era como ahora que se habla de 2/3 o mitad, según hubiera carga o no hubiera carga, ¿no? Se decía la cuota legitimaria era de 4/5 del patrimonio, se hablaba de patrimonio, no se hablaba de masa propiamente. Hay alguna diferencia respecto a lo que la vamos a ver ahora, y se dejaba para el causante no el tercio, sino 1/5 de libre disposición. Bueno, muchos dicen, toda época pasada fue mejor, vamos a ver cómo se ve este tema. Ahora, en el Código del año 36, a puertas del Código Civil italiano del año 42, correcto, y también en este último del año 84, las cuotas legitimarias, bueno, son de 2/3 del patrimonio cuando hay descendientes o cónyuge, y la mitad cuando son solamente ascendientes en este caso. Ahora, entonces apareció en el año 2013 o 14 la ley en el Perú 30.007. ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio bruto? Porque la sociedad cambió, el mundo cambió, mejor dicho, el derecho se abrió, porque lo que vamos a ver es una realidad que siempre ha existido, como el caso de las familias llamadas disfuncionales, ¿no?, o no convencionales, que es algo que ha ocurrido y el derecho tiene que recoger en este caso. Entonces, hoy no solamente son legitimarios, como en el derecho romano, los descendientes, sino también lo son los ascendientes en defecto de los primeros, o sea, lo que se conoce como por estirpe o por representación en ausencia de en este caso. ¿Cuál es el fundamento real de la legítima? Es, por ejemplo, la conmiseración, la piedad y la solidaridad en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Que esto exista entre los miembros de una familia. Esto se corrigió porque cuando nace la ley 12 tablas, que es el antecedente más famoso de la legítima, pues había libertad absoluta. Tú si querías, yo disponíamos de todo.
no existía propiamente este tema de la piedad, justamente en una época religiosa. Es increíble eso, el derecho tiene estas situaciones bastante particulares. Entonces, no se tomaba en cuenta necesariamente la calidad de heredero, sino los vínculos de sangre. Era una de las primeras diferenciaciones con lo que conocemos como es el derecho en la actualidad. Entonces, fíjate, existía también la renuncia de la herencia, ¿no? Y así la persona que era favorecida, aún que renunciase a la herencia, conservaba siempre su derecho a la legítima. Recordemos que actualmente en todos los códigos, si renuncias a la legítima, eso es irrevocable, no puedes regresar nuevamente a la masa. Entonces, en la antigüedad esta persona, así renunciase, conservaba su potestad, su derecho a la herencia, ¿no? ¿Por qué? Porque le correspondía, porque se le conocía un título sucesor. Esto lo decía Fernández Arce, por ejemplo. En cuanto al vocablo, para entender mejor este tema de la legítima, vamos a diferenciar herencia y legítima. Por ejemplo, la herencia son todos los bienes, absolutamente, ¿no? Derechos, obligaciones. Me gusta decir el activo y el pasivo, porque cuando entramos en una liquidación no se puede hacer adeudo, porque nosotros incurriremos en muchos bienes, salvo que se trate de pocos bienes. Pero ¿qué pasa si hay pocos bienes y muchos herederos? O al revés, si hay muchos bienes y pocos herederos, igual entramos en una operación contable. Pero igual derechos y obligaciones, o sea, también la carga, no solamente, como dicen los americanos, se hereda lo bueno, también se hereda lo malo en este caso, o lo que ha dejado el causante. Pero otra máxima sucesoria nos dice, responderá con la herencia hasta donde fuera posible. Una máxima segunda del tema sucesorio nos dice pues de que la herencia no debe perjudicar al heredero, bajo ningún concepto diferente al derecho americano, en el cual, por ejemplo, y tienes que responder inclusive con tus propios bienes, ¿no? Porque allá primero es el fisco. Acá tenemos esa diferenciación en este caso. Y esto pues se pasa a los sucesores, o lo llamamos causa bienes, como era en el derecho castizo. Y la legítima propiamente es más o menos, o nos dice que una parte de ella, o sea, no toda, los 2/3 o la mitad, se determina tras hacer una deducción de la masa hereditaria, o sea, todas las cargas y deudas de la herencia y los gananciales del cónyuge sobreviviente o supérstite, como nos gusta decir acá en el Perú, y además le agregamos el valor de los colacionables si lo hubiere. ¿Qué significa los bienes colacionables? Por ejemplo, hacemos un anticipo en vida, pero si no agregamos la cláusula no colacionable o con dispensa de colación, regresa, ¿no? Retorna la masa en este caso y se pueden producir realmente injusticias en este caso. Entonces, en el Perú la polémica está, por ejemplo, entre si nosotros vamos por la tendencia de la pars hereditatis o la pars honor. Vamos a ver qué significa esto, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional nos ha dicho que no hablemos en latín, no lo vamos a hacer mucho, ¿no? Apenas nada, ¿no? Entonces, esta pars hereditatis más o menos, o sea, la porción sobre la cual no puede disponer testador, este tercio, correcto, versus la teoría que está más o menos un poco abriéndose campo en el mundo, es una tendencia. Ojo, un pequeño paréntesis. El hecho de que hayan tendencias no quiere decir que la vamos a tomar, porque tenemos una idiosincrasia muy diferente en realidad. Bueno, pero la pars honorum, más o menos, habla de la parte de los bienes, por los que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que en cierto supuesto reciba su valor económico, o sea, cualquier persona en realidad. Ahora, en el Perú, en el caso peruano, vamos por la teoría de la pars hereditatis, ¿no? Porque te dicen solamente puedes poner de esto y de esto no, porque constituye, bueno, parte del patrimonio que fue del causante y que a propósito de su deceso se transmite a los sucesores, ¿no? Ahora, si nosotros consideramos que el patrimonio del cual van a obtenerse estas cuotas legitimarias no debe considerarse exclusivamente el que encontramos a su deceso, que es lo que se llama el caudal relicto, y ello por varias razones, ¿no? El patrimonio del causante, y me gusta mucho el término patrimonio, lo vamos a ver después, el patrimonio del causante para los efectos de sucesión no se debe limitar a los bienes y derechos, ¿no? Que aparecen a la muerte del causante, porque a la muerte del causante, si no ha habido testamento, pues nos encontramos con una especie de caja de Pandora, no sabemos qué puede pasar, ni siquiera los herederos lo pueden suponer, lo pueden averiguar, hoy electrónicamente ya es más accesible esa información. Entonces, este patrimonio no debe limitarse solamente a bienes y derechos que aparecen a la muerte del causante, porque ello tenemos que deducirle el pasivo que tuvo el causante, y eso responde pues a los acreedores, ¿no? Que es una figura nueva que tiene preferencia a liquidarse la sucesión sobre cualquier otro sucesor. Entonces, una vez que se deduce el pasivo del activo, o sea, las deudas de lo que está libre de ellas, nos encontramos pues con una renta neta, ese es el neto. Hago esta terminología contable porque es necesario, y lamentablemente nuestro código pues no entra en aspectos que sí deberían ser, o sea, temas un poquito contables en este caso, ¿no? Para entender mejor este tema. Entonces,
surge la figura pues de los herederos forzosos, o quienes tienen los hijos, ¿no es cierto?, el mayor ascendente en este caso para ser herencia. Y la legítima entonces aparece pues como una manifestación, lo hemos dicho ya, de una especie de solidaridad familiar, ¿no? Como una prolongación del deber de asistencia alimentario, ahora sucesorio post-mortem, y se hace por influjo pues de la jurisprudencia en este caso, ¿no? Que empezó a considerar, a ver al testamento del que fallecía, sin dejar una porción conveniente de sus bienes a los más próximos, ¿no? Entonces, esto era un aspecto que se corregía de la irracionalidad inicial, como decía el maestro, nuestro maestro, el doctor Sara Terpini en este caso, es un término muy adecuado, se corregía la irracionalidad de los tiempos inmemoriales en este caso, más o menos de la Edad Media en adelante. El tema de la Edad Media es que en la Edad Media hubo una especie de oscurantismo, o sea, se negó la existencia de otras familias. Vamos a ver, entonces, ¿qué ocurrió? Porque no se trata de que el derecho niegue algo, la realidad tiene que ponerse en esto. Entonces los parientes excluidos pudieron encontrar, bueno, o impugnar, ¿no?, la validez de estos testamentos a través de lo que se llamó la querella in officiosi, ¿no?, testamentaria. ¿Qué significa eso? Que se podía dar lugar a una declaratoria de invalidez, ¿no?, de modo que los bienes del causante se instruyan como si hubiese fallecido ad intestato o sin testamento en este caso. El código del año 84 es un código bastante simpático, pues algunas situaciones que vamos a precisar, entonces regula la legítima en sede testamentaria, ¿no? Ahora, esta institución también se da en sede intestada, ¿no?, porque se trata de un derecho reconocido a los familiares muy cercano al causante y muy aparte de que exista pues un testamento o no en este caso. Entonces, este poder de disposición del testador, si bien fue absoluto en un principio, a medida que pasaba el tiempo, se fue flexibilizando por la religiosidad y por otros temas, es la parte importante de la religión en este caso. Entonces, a partir de ese momento se presumía que quien fallecía sin dejar una parte de sus bienes a los parientes próximos, adolecía, que decían, ¿no?, de una enfermedad mental o perturbación psicológica en este caso. Bueno, era lo que se pensaba hasta 1700 más o menos. Ahora, los parientes excluidos contaban pues con una acción para declarar la invalidez de esta disposición del bien del testador en este caso. Entonces, esta intangibilidad aparente de estos 2/3, antiguamente un poco mayor, era pues cualitativa y cuantitativa, ¿no?, porque se decía, por ejemplo, no puede ser afectada con gravamen ni medida restrictiva alguna, ¿no? Tampoco puede ponerse modalidad ni sustitución, lo que sí se puede hacer con los legatarios, que no son los forzosos. Ahora, ningún heredero forzoso puede ser privado de ella, salvo en la excepcionalidad, pues, por indignidad o sedación, que es otro tema. Aparte, en realidad que es un tema lamentablemente, inclusive ya antiguo, ¿no? Los casos de desheredación e indignidad, pues, hablamos de los Borgia, acá también tenemos casos presentes, pero es una causa en la cual sí puede darse esta figura, y las cuotas son alícuotas entre ellos. ¿Por qué? Por las modificaciones que sufrió el 816, ¿no?, con los artículos 723, 733. Estos artículos, miren, en el año 2013 ya trataban de hacer una apertura hacia los honores de hecho. Entonces ya se aperturaba eso, pero es un tema un poquito olvidado en este caso. Eso más o menos es la legítima. Yo entiendo que es así. Muchísimas gracias, doctor. Justamente usted mencionaba que ha habido modificaciones a la ley. Sin embargo, ¿usted está de acuerdo con la actual regulación de la legítima? ¿Cree que es apropiada? ¿Qué alternativas plantearía para poder mejorar ese derecho? Siempre he tenido, gracias a esa inquietud, ¿no?, con el 723. Yo sí concuerdo con un sector de la doctrina que este 723, por ejemplo, nos induce un poquito a confusión, ¿no?, porque menciona la legítima en el capítulo correspondiente a la sucesión testamentaria. No, parece que tendría que estar un poquito aparte. Hay muchos capítulos que inclusive son procesales, que están en el Código Civil, pero bueno. Entonces, este error más o menos se da cuando el 723 acude al testador como aquel que no puede disponer libremente de sus bienes. Si eres testador, ¿cómo no vas a poder disponer de tus bienes? Eres testador, ¿correcto? Pero claro, ante la presencia de los llamados herederos forzosos. Entonces se decía por eso que mejor hubiera sido definir la legítima sin referirse al testador, sino a los términos generales del causante en este caso. Entonces la legítima, bueno, sería esta cuota intangible que deje el causante a algunos familiares independientemente de que exista testamento. Yo tengo una inquietud a manera de propuesta legislativa que podría darse. Por ejemplo, el 723, no lo voy a leer, ¿no?, cómo está y cómo debería decir particularmente, ¿no? Por ejemplo, 723, noción de legítima, lo que tenemos actualmente, que está en casi todos los códigos, la legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene forzoso. Hasta no hay problema.
¿qué podríamos poner nosotros? ¿No? Ya que entran activos y pasivos y se abre una especie de caja de Pandora porque no sabemos lo que ocurre en una asociación cuando se apertura con el presidente del causante, podríamos decir, ¿no? 723, noción de legítima. La legítima constituye la parte del patrimonio de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. Ya estamos englobando todo, estamos sincerando criterios. Y lo que se quiere es, bueno, tocar totalmente el patrimonio en este caso, ¿no? Porque el testador no sabe en qué momento se va a ir, pero va a dejar bienes, activos y pasivos, y él no lo sabe. Entonces, el patrimonio me parece que sería una frase que englobaría más este tema. Yo creo que podría precisarse de esa manera. Muchas gracias, doctor. ¿Usted está de acuerdo en que la legítima, como algunos consideran, afecta desproporcionadamente la facultad de disposición en el derecho de propiedad, así como otros derechos reconocidos en la Constitución? Claro, hay un desorden que se causa en realidad porque hay, parece, un contrasentido entre la Constitución y el Código Civil. Vamos a ver qué pasa. Entonces, este poder de disposición del testador, si bien fue absoluto en un inicio, a medida que pasó el tiempo se flexibilizó por el deber que hemos nosotros mencionado, el deber de piedad, de solidaridad en este caso, en lo que hoy conocemos como la legítima. Pero a partir de ese momento, bueno, se presumía que quien fallecía sin dejar testamento adolecía pues de esa enfermedad que decimos, y esta cota intangible tuvo un cambio muy complicado. ¿Por qué razón? Porque el derecho de propiedad, por ejemplo, como estamos viendo acá como preguntas, se refiere en su artículo 70 básicamente a expropiación. Vamos a ver, ¿no? Entonces el artículo 70 nos dice inviolabilidad del derecho de propiedad, el derecho de propiedad es inviolable, bueno, está muy bien, el Estado lo garantiza, pero nos dice la Constitución porque fue hecha en el año 93, una época en la cual el término interés social estaba inmerso. Pero el interés social más o menos era o importaba una pugna con el cambio económico que estaba midiendo la sociedad, pero persistía el interés social. Entonces el término social asustaba mucho a los inversionistas en ese caso, ¿no? Entonces se decía, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Entonces no se entiende qué es el bien común, ¿no? El bien común, ¿quién lo determina? Las redes sociales, la sociedad, los legisladores. El bien común es lo que teóricamente nos interesa a todos, en este caso. Pero cuando nos dice dentro de los límites de la ley, no dice nada más, porque se va justamente a lo que es el tema de expropiación. Ahora bien, propiamente en el Código Civil, el artículo 2 nos señala derechos fundamentales de la persona, toda persona tiene derecho, numeral 16, a la propiedad de la herencia, nada más. Está bien, porque es enunciativo, ¿correcto? Ojo que la herencia tiene muchos detractores, ahí se están desempolvando antiguas teorías, por ejemplo, los anarquistas, ¿no? Kropotkin, Bakunin, nos decían, por ejemplo, se debe abolir la herencia asume, implica desgracia hacia la familia. Mira lo que está pasando en estos tiempos. O sea, ellos lo dijeron hace 300 años y parece que está pasando cosas raras en la humanidad, en este caso. Entonces, más problemas nos trae el 923 del Código Civil, que nos dice, por ejemplo, noción de propiedad. La propiedad es el poder jurídico que permite, fíjate, usar, disfrutar, disponer, reivindicar, sin ningún problema, ¿no? Pero se dice, debe ejercerse en armonía con el interés social dentro de los límites de la ley, pero la propiedad es particular, no es social en realidad. ¿Qué pasa? Que el Código Civil se el año 84, cuando estábamos con la Constitución entre el 79, entonces el 93 entra en un onda un poquito liberal. Entonces, ¿a qué se hay un problema? ¿No? Con interés social. Entonces, todos podríamos disponer, opinar sobre una propiedad que no sea nuestra. Y el 924 nos complica más el tema, ¿no? Por ejemplo, nos habla del ejercicio abusivo del derecho de propiedad y nos permitiría de repente acciones legales de parte de los sucesores. Mira, artículo 924, ejercicio abusivo del derecho de propiedad. Aquel que sufre o está amenazado, acciones de amparo, se puede hacer con cautelares, ¿no? De un daño porque otro se excede o abusa del ejercicio de su derecho. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que remitir al Código Civil. En sucesiones, lo que se le sugiere al testador o al causante son buenos deseos, ¿no? Podrá disponer libremente hasta de, en caso de que tenga familia, no. Pero vamos al 583 y 584 del Código Civil, ¿no? Perdón, 584, 585, que nos habla, pues, de lo que es el pródigo, ¿correcto? Y de lo que es la mala gestión, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué pasa si yo como titular de bienes soy pródigo mal gestor? Vamos a ver. Artículo 5.8, pródigo. Este tema también tiene un origen bíblico, ¿no? Vamos a parar al hijo pródigo. Muy bien. Artículo 584, puede ser declarado pródigo, o sea, puede ser, no es que será.
Ojo, esto es judicial. Puede ser declarado pródigo el que teniendo cónyuge o herederos forzosos dilapida bienes que exceden su posición disponible, o sea, la costelera disposición. Entonces, eso es en el derecho talmúdico, ¿no? Dilapidar bienes, ¿no? Dejarlos al viento, como decía también los musulmanes. Ahora, el 585 tiene una construcción errónea porque es de índole empresarial, pero está en el Código Civil, porque la mala gestión no es un tema empresarial. Vamos a ver, 585, restricción de capacidad por mala gestión. Puede ser, o sea, es facultativo o potestativo, puede ser restringida en su capacidad de ejercicio por mala gestión la persona que por esta causa ha perdido más de la mitad de sus bienes, teniendo cónyuge o herederos forzosos. Queda al prudente arbitrio del juez por apreciar la mala gestión. O sea, el juez dirá de repente, eso no es mala gestión. Ejemplo, el COVID. Mucha gente ha perdido patrimonio, dinero, porque la mala gestión, inclusive por el COVID, no va por mala gestión, sino por caso fortuito fuerza mayor. Nadie se imaginó que vamos a estar encerrados 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Hay aspectos que de verdad pienso no están muy claros en este caso y sí distorsionan, por ejemplo, de manera desproporcionada lo que sería el derecho de disposición de propiedad. Sí lo creo. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, como sabemos, la legítima fue prevista para garantizar los intereses de la familia. Sin embargo, el concepto de familia ha ido evolucionando, lo mencionó al comienzo de la entrevista, toda vez que se han ido configurando nuevos grupos familiares que distan de la familia tradicional, superando en sí lo regulado por el Código Civil. Por lo tanto, esto nos genera un enorme problema. ¿Qué opinión le merece lo anteriormente dicho? Muchas gracias, porque el Código Civil lo que ha hecho es recoger el concepto de familias tradicionales o convencionales, lo que no está mal. Pero ¿qué pasa? Un grupo familiar, FAMUS, viene de hambre, significa pues que se reúnen personas, fíjate, que no necesariamente tienen vínculos sanguíneos, ¿no? En la anterior Constitución decía, el Estado protege principalmente a el matrimonio de la familia, y contrariamente en la 93 dice familia y matrimonio, o sea, primero pone la familia. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales están reconociendo lo que el derecho se niega a reconocer. Yo digo la existencia de diversas opciones o opiniones. Brevemente, vamos a ver algunos tipos de familia que hay. Por ejemplo, la matrimonial es la que conocemos nosotros, la formal, entonces se fomenta pues con el matrimonio civil celebrado, obligatorio, busca conservar legalmente el vínculo propiamente de todos los tipos, es la única que es vincular en este caso, ¿no? Y si hubiera algún problema, se puede convalidar en este caso como manera pues un acto jurídico en este tema, ¿no? Entonces, en estos casos hablamos nosotros de la familia convencional matrimonial, donde se aprecia lo que es una unión propiamente dicha, o sea, los deberes de fidelidad, asistencia recíproca según la disposición motivo del Código Civil. Ahora, ¿qué pasa en la no matrimonial? Eso es una opción de vida también, ¿no? La unión voluntariamente realizada, mantenida por varón y mujer libre de impedimento matrimonial, o sea, que sean o solteros o viudos, pero uno que esté por lo menos los dos con impedimento fuera de ellos, ¿no? Entonces, tiene que acreditarse pues la unión de hecho, y lógicamente es único por eso. Pero ¿qué pasa cuando hay de repente uniones de hecho impropias? ¿No? Uno es casado y el otro no. Bueno, qué problema, ¿no? Ahora, habrá que decir a las parejas, bueno, que no lo hagan. Yo no creo que las parejas que pidan permiso para hacer lo que quieran hacer. Creo que tú tampoco lo pedirías, ¿no? Familia monoparental, ¿no? Entonces, estas se dan cuando un solo progenitor convive y es responsable de sus hijos, o sea, papá, como dicen, papá soltero, mamá soltera, ¿correcto? O sea, se ocupa de sus hijos en este caso. Y puede originarse pues, por una especie de conversión, porque una familia biparental, que monoparental, eran dos, de repente es uno, por fallecimiento, divorcio, nulidad, lo que fue. O inclusive por unión de hecho, ¿no? Entonces, que unión de hecho no hay causales de divorcio, entonces la gente va y viene y punto, ¿no? Entonces, una persona adopta simplemente, ya está, es un grupo monoparental en este caso. Nos complicamos la vida con las familias ensambladas, ¿no? ¿Qué pasó acá, no? Entonces, esto más o menos es lo que se conocía en Brasil como las sociedades de ayuda mutua, ¿no? Entonces, es esta derivada de una segunda u ulterior unión, puede ser tercera unión de repente, ¿no? Tras el cese de una unión inicial en este caso. Y estas uniones pueden ser matrimoniales o no matrimoniales. Como dicen en el norte, se juntaron, correcto y punto, en este caso. ¿Qué problemas trae en este tema? Que ánimos no vinculados consanguíneamente, no es un secreto. Entonces puede haber confusión, conflictos en cuanto pues a las obligaciones familiares, ¿no? Tranquilamente alguien puede decir, yo no me hago cargo de esto porque no me corresponde, tú tampoco de esto, y alguien dirá, te corresponde por un tema de solidaridad en este caso.
caso, ¿no? Entonces van a haber muchos tipos de conflictos en este caso. Vamos a complicarnos más la existencia. Las familias homoafectivas, el nombre ya lo dice, ¿no? Entonces se sustenta pues en el derecho de toda persona a constituir familia, el que se va a ejercer sin discriminación por su orientación sexual. Bueno, muy bien, y esto es una realidad milenaria, ¿no? Entonces, la prohibición de discriminación por orientación sexual exige que los homosexuales no se les trate jurídicamente de modo distinto. Por eso es que hay quienes se oponen pues a la modificación por el matrimonio, porque el matrimonio es un error, debería ser unión civil en todo caso, porque el matrimonio viene pues de matrix madre, ¿no? Entonces no podríamos hablar de madre propiamente en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Estas familias homoafectivas son una realidad, no son nada, son milenarias, desde que el hombre existió en realidad. ¿Quieres que me compliquemos más la vida? Bueno, perfecto. Familias paralelas, y el nombre lo está diciendo. ¿Qué problema? Entonces, bueno, eso pasa pues cuando simultáneamente se mantienen convivencias con diferentes personas, basados en matrimonios de repente, o de repente uniones estables concomitantes. ¿Qué problema? Ahora, para que se entiendan estas familias paralelas, bueno, tienen que haber parámetros, por ejemplo, de buena fe, afectividad. Mira, se pide afectividad, según la topología jurídica, coexistencia, estabilidad. Qué complicado. Estas familias paralelas son las que se han presentado también siempre, pero el derecho las ha negado y las ha denominado pues sus nombres de hecho impropios, pero son una realidad, y el derecho tiene y debe reconocer a la realidad en este caso. Las familias anaparentales son las familias más simpáticas de repente porque uno es pariente consanguíneos o no, y está presente el elemento afectivo, y cosa curiosa, en las familias anaparentales es probable que no haya ni siquiera vínculo sexual, si no se ayudan simplemente. Es una cosa, mucha gente cuando se explica esto dice, ¿cómo es posible? Bueno, es posible porque el mundo es en este caso. Y esto se caracteriza porque por la ausencia pues de repente de la cabeza o del tronco familiar. El tronco me refiero no jurídicamente, sino a la cabeza, se puede decir emocional de la familia en este caso, porque se convive, simplemente se comparten gastos y otros, ¿no? Sumen cantidad de parientes. En la poliafectiva, por ejemplo, hablamos de más de 2 personas que conviven abiertamente y que no son monógamos, son polígamos. Caramba, entonces, ¿qué pasa con estas familias? Igual entran en un tema de estabilidad, solidaridad, etc. Y entonces el principio base, reconocido por tratados, mira, fíjate, es el principio de pluralidad familiar, o sea, están reconocidas las familias poliafectivas. ¿Qué problema? Familia eudemonista, entonces esta familia eudemonista más o menos identifica el núcleo familiar, ojo, es el más simpático de todos, el más interesado, porque busca la felicidad familiar, en este caso. Y está implícito que el objetivo familiar fundamental es la familia y la felicidad en este caso como grupo familiar, emocional, en base a afectos y otros. Entonces, la pregunta más o menos nos dice que ha cambiado el mundo, sí ha cambiado el mundo. Entonces yo me daría en decirte, por ejemplo, tal o cual familia de primar, no puede hacerlo, porque son realidades cotidianas, ¿no? que las vemos, las conocemos. Entonces en este caso yo creo que se debe ir cambiando paulatinamente. El término matrimonio es una opción un poquito usada por el término de familia, porque es más amplio. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, la última pregunta sería, ¿cree usted que al momento de realizar el anticipo de legítima se debería establecer alguna cláusula por parte de la persona quien brinda la herencia en vida, ya que de esta forma existiría una seguridad jurídica hasta el día de la muerte del causante? Sí, yo lo que creo y he visto es que debe haber una exigencia en el sentido de incluir el término expresamente en anticipo de legítima con dispensa y colación, porque si no pones ese término con dispensa, la masa va a regresionar. Entonces, ¿qué pasa? Si esa masa se ha repartido en vida, se después tiene con anticipo de legítima, hay un tercero, adquiriente de buena fe. ¿Qué pasa cuando se pide colacionar de parte de los otros coherederos? ¿Qué hacemos con el tercero? Ya se dispuso. Entonces yo sí pienso que debería modificarse el código de enlace. Por favor, debe insertarse el término anticipo de legítima con dispensa y colación expresamente. Ya no regresa la masa. Yo pienso que esa es una gran cláusula, sobre todo en seguridad jurídica familiar en estos casos. Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer. Okay. Muchísimas gracias, doctor. A nombre del equipo de BillLawyer Grupo Académico, le agradecemos por su grato tiempo y su gran aporte a la comunidad jurídica. Y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad. Claro que sí, a su servicio. Bendiciones, abrazos fraternos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. No se olviden de seguir a BillLawyer en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube. Muchísimas gracias.